Hola a todos y bienvenidos al Palaneo. En vídeos anteriores ya vimos cómo la inteligencia artificial intentó hacerme un vídeo sobre los heraldos de Roshar. Evidentemente la cosa salió regular. Sí, probablemente si le hubiera dado prompts más detallados y si hubiera hecho una revisión concienzuda con las correcciones pertinentes, habría quedado un vídeo más que decente. Pero es que, bueno, para hacer todo eso, creo que termino mucho antes si yo mismo me encargo del trabajo. Y aquí estamos. En el Cosmere hay muchas figuras divinas. Algunas se mantienen más al margen y actúan de forma sutil. Por ejemplo, sabemos que en el planeta Nalthis, donde ocurren los eventos del Aliento de los Dioses, Dotación tiene un papel muy importante con sus habitantes. Es la causante de la existencia del despertar, de los alientos biocromáticos que tienen todos los humanos del planeta al nacer y de los alientos divinos que unos pocos tienen el privilegio de poseer. De hecho, son estos mismos alientos divinos los que dan lugar a los retornados, los cuales son venerados como divinidades, estando estos, esta vez sí, conviviendo con los humanos e interactuando con ellos de una forma mucho más cercana. Pero, señor Palaneo, ¿por qué me cuentas cosas de Nalthis? Yo estoy aquí para aprender las vainas de los heraldos. Y precisamente te pongo en situación explicándote esto porque en Roshar tenemos una situación similar. Para la gran mayoría de los habitantes del planeta, Honor no es nadie. A ver, sí, ellos creen en el Todopoderoso, pero ni siquiera es una figura cuya existencia puedan probar. Simplemente creen en él como prueba de su fe religiosa. Pero un paso por debajo de él están los heraldos, los cuales, como ocurre con los retornados que antes comentaba, son seres relativamente divinos que sí que actúan de forma completamente presencial, involucrándose a menudo en uno de los mayores conflictos de Roshar. Antes de seguir, tened en cuenta que voy a hablar de eventos relacionados con toda la historia del Archivo de las Tormentas. Si todavía no os habéis leído Viento y Verdad, os aconsejo que no veáis este vídeo todavía, pues van a haber spoilers bastante importantes. Concretamente veremos quiénes son los heraldos, cuáles fueron sus orígenes, qué habilidades comunes tienen y finalmente haremos un repaso detallado de cada uno de ellos. Así que vamos al lío. Lo primero es lo primero. ¿Qué es esto de heraldo? ¿Qué significa ser un heraldo? Desde hace 7000 años, en Roshar existe un conflicto a nivel planetario, una guerra que los humanos del lado de Honor mantienen contra los Cantores, conocidos también como los Portadores del Vacío, que están en el bando de Odium. Estamos ante una guerra cíclica en la que ocurren unos eventos cataclísmicos llamados desolaciones. Estas desolaciones abarcan el tiempo que dura la batalla hasta la victoria de los humanos, momento en el que los portadores del vacío son apresados en otro planeta, dando tiempo a los humanos para recuperarse. Con el tiempo, los enemigos llegan a liberarse de su prisión, invadiendo de nuevo Roshar y dando inicio a una nueva desolación. Mientras los humanos sigan ganando estas guerras, las desolaciones seguirán repitiéndose una y otra vez. Fue en la primera desolación cuando se crearon los heraldos. Debido a la capacidad de los Cantores para volver a la vida en forma de fusionados, se necesitaba un plan para retenerlos, una solución que impidiera que constantemente volvieran al campo de batalla, convirtiendo este conflicto en una guerra de desgaste que los humanos no podían ganar a largo plazo. Y así aparecieron los heraldos, los siervos de honor juramentados a él. Son un grupo de 10 personas, 5 mujeres y 5 hombres, que junto con Honor forjaron el juramento. Un acuerdo jurado por los heraldos que permitía atar a las almas de los fusionados en Brace, el planeta vecino, siempre y cuando los propios heraldos estuvieran allí atados también, manteniéndolos apresados. De modo que Honor le ofreció a cada uno una pequeña parte de su propia investidura en forma de espadas. Estas hojas de honor se convertirían en sus armas de combate, además de proporcionar a cada heraldo la capacidad de usar dos potencias diferentes. Con el juramento forjado y equipado con armas divinas, los heraldos participarían en la guerra con mucha más implicación, acabando con tantos fusionados como les fuera posible con la ayuda de los ejércitos humanos. Aún así, era inevitable que algunos heraldos cayeran en combate, ocasionando que sus almas viajaran automáticamente a Brace. Incluso aquellos que hubieran logrado sobrevivir igualmente necesitaban enviar su alma a ese planeta, pues cuando la gran parte de las fuerzas de Odium hubieran muerto, era necesario que los 10 siervos de honor estuvieran allí. Es en este punto donde los humanos podían declararse vencedores. La desolación había terminado y ahora empezaba un periodo de recuperación y progreso.
Pero para los heraldos lo más duro empezaba ahora. Durante su estancia en Brace tenían que soportar durante enormes cantidades de tiempo las torturas de los fusionados. Mientras aguantaran, la prisión permanecería intacta, pero en el momento en el que uno de ellos colapsara, las fuerzas de Odium podían volver a Roshar, lo que obligaba a los heraldos a volver también y lo que ocasionaba el inicio de una nueva desolación. Si bien al principio los heraldos eran capaces de aguantar estas torturas durante siglos, con el paso del tiempo la fortaleza de sus voluntades estaba cada vez más quebrada, haciéndoles colapsar antes y por extensión haciendo que el tiempo que pasaba entre desolaciones fuera cada vez menor, lo cual ocasionaba una clara desventaja para los humanos, quienes cada vez tenían más dificultades para prepararse y progresar entre una desolación y la siguiente. Afortunadamente para ellos, los Spren entrarían en juego cuando decidieron tratar de imitar las habilidades de las Hojas de Honor, creando así a los primeros potenciadores. Si bien esto sorprendió a los propios heraldos, no dudaron en utilizar estos nuevos potenciadores como soldados en la guerra, imponiéndoles una estructura y fundando las 10 órdenes de caballeros radiantes, siendo liderada cada una por un heraldo, en función de las potencias que tuvieran los caballeros de cada orden. Ahora que ya sabemos quiénes son los heraldos y cuál es su papel, veamos cómo fueron sus orígenes. Ashin, antiguamente conocido como Alashua, primer planeta del sistema rosariano y hogar original de los heraldos. Mientras que poco después de la fragmentación, Honor y Cultivación se asentaron en Roshar, Odium llegó al cabo de unos 200 años y se estableció en Alashua, ofreciendo su poder a algunos habitantes a quienes engatusó para que experimentaran con él. Su objetivo era crear un ejército que le sirviera en un futuro para la guerra del Cosmere que él mismo planeaba iniciar. De este modo se construyó el Imperio de Odium, liderado por Zoral, quien llegó a ser conocido como el Portador del Vacío. Si bien esto les benefició de algún modo, como por ejemplo al ganar la habilidad de reducir el envejecimiento, aumentando considerablemente la esperanza de vida de algunas personas, al final ocasionó que en el planeta estallaran varias guerras. Debido a eso, los humanos fueron matándose unos a otros, llegando a un inevitable punto de no retorno cuando después de 900 años de conflicto continuado, destruyeron la mayor parte del planeta. Fue entonces cuando Alashua pasó a llamarse Ashin, en referencia al humo y a la destrucción que habían pasado a ser su único bioma. Zoral acabó muriendo, y Jezrien, líder de una de las ciudades-estado de Ashin y uno de los futuros heraldos, se proclamó rey y se dedicó a reunir a todo aquel que quisiera unírsele con el objetivo de empezar de cero en un nuevo planeta que habían descubierto, Roshar. Fue Ishar, otro futuro heraldo, el encargado de abrir una puerta de lo otro a Roshar. Un portal, vaya, usando sus poderes relacionados con la conexión y con la nominación de lo otro. Junto a Jezrien, Ishar y a todos los humanos de Ashin que quisieron unirse al viaje, cruzaron por el portal las 8 personas que acabarían convirtiéndose en los heraldos de honor. Neil, Chanarak, Bedel, Prala, Shalash, Batar, Kalak y Tal. Aunque no solo los humanos llegaron a Roshar, Odium viajó con ellos. Una vez en Roshar conocieron a los Cantores, quienes les permitieron quedarse en una tierra que acabarían llamando Shin-Kaknish, conocida milenios más tarde como Shinobar. A pesar de que no tenían permiso para expandirse más allá de ese lugar, la convivencia no fue mala, al menos durante los primeros 50 años. Cuando empezaron a cansarse de estar allí, recluidos debido a la falta de recursos, empezaron a haber algunos altercados con los Cantores, sobre todo por los hombres de Neil, quienes ya habían tratado de expandir su territorio hacia el este. De hecho, realmente sí que podían mudarse a tierras cantoras, pero con la exigencia de ponerse al servicio de estos, cosa que no estaban dispuestos a tolerar. Al no llegar a ningún acuerdo, la guerra fue inevitable. La primera desolación empezó. 43 años de guerra más tarde, Ishar decidió poner en marcha su plan para evitar que los Cantores, tocados por Odium y que volvían una y otra vez de la muerte como fusionados, pudieran continuar el ciclo. Ishar usó sus habilidades para facilitar una conexión entre ellos y Honor, haciendo un juramento que permitiría canalizar el poder de la Esquirla para valerse de la propia conexión que ya tenían con Odium desde los eventos de Ashin y forjar una serie de normas por las que debían regirse, gracias a lo cual quedarían todos conectados y podrían utilizar el planeta Brace y su núcleo capaz de atraer investidura a modo de prisión. Juro por Honor que protegeré a la gente de esta tierra. Juro por Honor que contendré la oscuridad. Y allí, en el interior de una vieja tienda de campaña de cuero, ocurrió.
Ishar utilizaría sus propias potencias para manipular y facilitar la conexión. Vedel usaría las suyas para manipular la regeneración y sellar la inmortalidad en todos ellos. Y seguidamente el mismo Honor les quitaría la capacidad de usar la potenciación de Odium y se sacaría del interior de su pecho una brillante astilla de luz, la cual cobraría la forma de una hoja esquirlada al tocar la mano de cada heraldo, recibiendo cada uno su propia hoja de honor y con ella la capacidad de usar 2 de las potencias de honor, más limitadas y controladas. Si bien cada heraldo tiene habilidades propias debido al uso de las potencias a las que pueden acceder mediante las hojas de honor, hay algunas otras habilidades esenciales de las que todos disponen. Empecemos por el hecho de que no envejecen. Como he comentado antes, Vedel era una experta en la potencia de la progresión de Ashin, pudiendo utilizar la regeneración ya no solo para aumentar la longevidad de las personas, sino que era capaz de anular por completo el envejecimiento. Gracias a esto, los heraldos no pueden morir de viejos. No son realmente inmortales, por ejemplo, necesitan seguir comiendo e incluso sienten hambre si no lo hacen. Por otro lado, debido al juramento, desde su primera muerte durante la primera desolación, son sombras cognitivas. Una vez mueren, sus almas van a Brace, y cuando vuelven a Roshar, sus cuerpos se forman a partir de investidura en base a la percepción que tienen de sí mismos, siendo ya más Spren que humanos. Por supuesto, debido a las hojas de honor, son capaces de usar la potenciación, aunque están limitados a 2 potencias. Eso sí, disponen de todo el conocimiento y la práctica que tenían de cuando vivían en Ashin. Por ejemplo, Ishar es capaz de controlar los poderes de un forjador de vínculos de manera experta, mejor que ningún otro humano de Roshar. Y por último, aunque apenas hayamos visto casi nada al respecto, los heraldos disponen de una serie de ventajas físicas que van más allá de lo natural. Me refiero a atributos tales como velocidad, fuerza, resistencia y reflejos sobrehumanos. Esto lo podemos ver por ejemplo con Tal durante el 7º día de Viento y Verdad en la batalla de Azimir, donde pudo acabar con docenas de fusionados completamente desarmado usando únicamente sus manos. Después de unos 3500 años de repetidas desolaciones y sufrimiento continuo, llegó la que se conocería como la última desolación, el Aharietiam, donde los humanos ganaron una vez más y solo uno de los heraldos, Tal, cayó en combate. Los otros 9 heraldos supervivientes, cansados y temerosos por tanto sufrimiento, decidieron seguir el nuevo plan de Ishar. Hablaron con Honor con la intención de cambiar el juramento de alguna forma, rompiendo sus vínculos. Él mismo les dijo que aunque el juramento se resquebrajaría, seguiría funcionando mientras uno de ellos permaneciera en Brace, siempre y cuando todos siguieran con vida. A cambio, debido a la falta de honor de los heraldos, la Esquirla se negó a seguir ayudándolos a partir de ese momento y decidió dejar de formar parte en el conflicto. Así, los 9 heraldos abandonaron sus hojas de honor y decidieron vivir pasando desapercibidos, aunque con el tiempo desarrollaron una suerte de locura debido principalmente a algunos eventos relacionados con Ishar. Veamos entonces qué ocurrió con cada uno de ellos a partir de aquel momento. Yethrien, heraldo de los reyes, asociado con Yes, el número 1, y los atributos de proteger y liderar. Patrón de la Orden de los Corredores del Viento y maestro de las potencias de la adhesión y la gravitación. Acabó convirtiéndose en un mendigo borracho, viviendo en el pórtico de los mendigos en el palacio de Kholinar. Era conocido como Ahu, y en más de una ocasión coincidió con Dalinar acompañándole en sus borracheras. Cuando los cantores asediaron Kholinar durante los eventos de juramentada, Moash le apuñaló con un cuchillo de Raisio, capturando su alma en la gema que tenía engarzada y destruyendo el juramento en el proceso. Pese a que todos le dieron por muerto en aquel momento, no fue hasta Viento y Verdad que él, el fusionado sin títulos ni ritmos, usó Antiluz Tormentosa para acabar definitivamente con los escasos restos de su alma que quedaban en la gema. Neil, heraldo de la justicia, asociado con Nan, el número 2, y los atributos de justicia y confianza. Patrón de la Orden de los Rompedores del Cielo y maestro de las potencias de la gravitación y la división. Siempre siguió a su tío Makivak, incluso cuando su grupo rebelde se opuso a los cantores tras su llegada de Ashin a Roshar. Además, Neil es alguien distante. Su grupo solía estar enfrentado a la facción de Yethrien, pero fue desarrollando una relación con ese grupo a medida que iban trabajando juntos. A pesar de que al principio fue reticente a aceptar el liderazgo de la Orden de los Rompedores del Cielo, acabaría aceptando e incluso llegaría a vincular a un Spren siendo el único heraldo que se convertiría en radiante y alcanzando además el quinto ideal.
Con el tiempo, y a medida que se iba viendo afectado por la locura de los heraldos, acabó perdiendo la capacidad para tomar las decisiones correctas, lo que le llevó a recurrir a una imagen idealizada de la ley como algo sagrado, y a dedicar su vida a ella por muy contradictoria que fuera. 1000 años antes de los eventos de los libros, empezó su cruzada contra los Caballeros Radiantes. Por orden de Ishar, y con el objetivo de evitar otra desolación, se dedicó a buscar y eliminar a cualquier potenciador que existiese y que no formara parte de los Rompedores del Cielo. Durante la batalla de Narak, salvó a Seth, quien había estado batallando contra Kaladin, quedando extremadamente malherido, a un paso de la muerte. Entonces Neil le reclutaría como Rompedor del Cielo y le daría sangre nocturna. Tiempo más tarde, y debido a sus juramentos, Seth acabaría siguiendo a Dalinar y partiendo a Shinobar junto a Kaladin, con la tarea de purgar el mal que allí acechaba. Pese a que Neil estuvo ausente durante los primeros días de viaje, llegaría a enterarse de que el hecho de estar bajo la influencia de Kaladin hacía que Seth se alejara del camino de un verdadero rompedor del cielo. Seth tenía la tarea de enfrentarse a todos los portadores de honor. Cuando le tocó enfrentarse a Neil, portador de la hoja de los rompedores del cielo, este tan solo le exigió obediencia. Seth se negó, y como no había más remedio que luchar, designó a Kaladin como su campeón, quien sí luchó contra Neil. Finalmente Kaladin, con la ayuda de la Esprem Viento, logró mantener a raya la locura del heraldo, haciéndole entrar por fin en razón. Channa, heraldo del hombre corriente, asociada con Chach, el número 3, y los atributos de valentía y obediencia. Patrona de la Orden de los Portadores del Polvo y maestra de las potencias de la división y la abrasión. Se acabó casando con Lindabar, con quien tuvo 4 hijos: Balat, Wikim, Yushu y Shallan. Neil y ella se dieron cuenta de que Shallan vinculó a un Spren, por lo que se vio presionada por el heraldo y por Dredder, un rompedor del cielo, para acabar con la vida de su propia hija. Debido a la locura de los heraldos, Channa estaba convencida de que el juramento había pasado a Shallan y que ella era libre. No tenía sentido matarla porque acabaría renaciendo igualmente, por lo que Dredder, quien evidentemente sabía que el juramento no funcionaba así, la instó a que lo hiciera. Channa, pese a su locura y su convencimiento, dudó. En ese momento, la pequeña Shallan invocó su hoja esquirlada y mató a su madre. Durante los eventos de Viento y Verdad, Shallan descubre que Channa estuvo presente en su boda, aunque no se dejó ver por ella. Mientras Shallan experimentaba en el reino espiritual la visión de su boda para hablar con la representación de su madre, la verdadera Channa sintió su llamada, permitiéndole enviar una parte de ella misma allí y pudiendo hablar con Shallan. Fue entonces cuando le admitió que después de volver a Brace, cuando Shallan la mató, ella se acabó rompiendo, iniciando así la nueva desolación que inició la guerra en la que ahora estaban todos envueltos. Pese a todo, su hija pudo perdonarla. Bedel, la guardiana de las llaves, asociada con Bev, el número 4, y los atributos de amar y curar. Patrona de la Orden de los Danzantes del Filo y maestra de las potencias de la abrasión y la progresión. De ella no sabemos nada más allá de que estuvo entrenando cirujanos para anticiparse a una nueva desolación. Prala, la erudita, asociada con Pala, el número 5, y los atributos de aprender y dar. Patrona de la Orden de los Vigilantes de la Verdad y maestra de las potencias de la progresión y la iluminación. Tal y como ocurre con Bedel, no sabemos nada de ella. Shalash, heraldo de la belleza, asociada con Shash, el número 6, y los atributos de creatividad y honradez. Patrona de la Orden de los Tejedores de Luz y maestra de las potencias de la iluminación y la transformación. Shalash es la hija de Yethrien. Como consecuencia de su locura, se dedica a destruir cualquier representación de su propia imagen. Esto lo fue haciendo hasta que cayó en una trampa de Emrys, quien le dijo dónde se encontraba Taln. Con esta información partió hacia Ciudad Tailen, a la que llegó en plena batalla de la explanada taileña, lugar donde por fin se reunió con Taln. Juntos fueron a Urithiru y más tarde acompañarían a Dalinar en su expedición a Emul con el objetivo de encontrar a Ishar y hablar con él. Después de esos eventos se quedaría en un hospital de Azimir cerca de la Puerta Jurada hasta que empezó la batalla de Azimir durante los 10 días previos al duelo de campeones. Durante esta batalla, el fusionado Abidi el monarca irrumpió en la habitación donde estaban y ordenó a sus fusionados que les mataran. Shalash y Tal lucharon de manera heroica, acabando con docenas de fusionados de 8 marcas distintas y salvando así a la ciudad, antes de que ambos sucumbieran a las heridas y acabaran muriendo. Batar, la consejera, asociada con Betev, el número 7, y los atributos de sabiduría y cuidado. Patrona de la Orden de los Nominadores de lo Otro y maestra de las potencias de la transformación y la transportación. Batar se hizo llamar Doba y se hizo pasar por una fervorosa de Karbranth muy cercana a Taravangian.
Fue ella quien le advirtió de la desolación que se avecinaba y Taravangian la acabó aceptando como un miembro de su organización secreta, el Diagrama. Debido a su locura, Baatar ha perdido la moralidad que le caracterizaba, cambiándola por avaricia y corrupción. Es esta avaricia la que le lleva a ponerse de parte de Odium cuando éste le ofrece a cambio un planeta entero para ella. En algún momento desarrolló la habilidad de crear clavos hemalúrgicos rosharianos, hechos de gemas en lugar de metal, los cuales usa a petición de Odium en los ojos de Moash, con la intención de devolver la visión en cierta forma. Actualmente se desconoce en qué bando está realmente. Kalak, el juez supremo, asociado con Kak, el número 8, y los atributos de resolución y construcción. Patrón de la Orden de los Escultores de Voluntad y maestro de las potencias de la transportación y la cohesión. Debido a la locura de los heraldos, perdió toda su decisión y autoridad, y pasó a ser alguien indeciso y tremendamente temeroso. Bajo el nombre de Restares, acabó fundando una de las organizaciones secretas de Roshar, los Hijos de Honor, con el objetivo de recuperar los antiguos juramentos y restaurar a los Caballeros Radiantes. Aunque con el tiempo ese objetivo se fue tergiversando por culpa del rey Gavilar Kholin, quien pretendía traer de vuelta a los portadores del vacío con la idea de que los heraldos volvieran con ellos. En algún momento después del asesinato de Gavilar, Kalak se trasladó a Integridad Duradera, la fortaleza de los Honor Spren en Shadesmar, asumiendo así el papel de juez supremo en los juicios de los Spren. Después del juicio de Adolin en el ritmo de la guerra, decide abandonar Integridad Duradera, pero antes de poder hacerlo fue asaltado por Felt, de los Sangre Espectral, junto a la Seon Ala, quienes se quedarían vigilándole mientras se desarrollaba el duelo de campeones. Taln, heraldo de la guerra, asociado con Tanat, el número 9, y los atributos de formalidad y emprendimiento. Patrón de la Orden de los Custodios de Piedra y maestro de las potencias de la cohesión y la tensión. Al contrario que ocurre con los demás heraldos, que son reyes o eruditos, Taln es el único de ellos que no ostentaba un puesto de renombre. Fue un simple mozo de cuadra. Cuando Channa se rindió y ambos volvieron a Roshar, los chamanes de piedra de Shinobar le interceptaron cambiando su hoja de honor por una espada esquirlada normal. Aún así, Taln decidió correr a Kholinar para avisar de que se avecinaba una nueva desolación, aunque por desgracia se encontraba en un estado de total demencia. Los soldados le detuvieron y Taln acabó encerrado en el Devotario de la Piedad de los campamentos de guerra de las Llanuras Quebradas. Más tarde, Amaram lo sacó de su celda para llevárselo a Urithiru y de allí a Ciudad Thailen, donde finalmente se encontró con Shalash. Como os he comentado antes, ambos acabarían en la batalla de Azimir y Taln, completamente desarmado, lograría luchar y acabar con docenas de fusionados, desgarrándoles el pecho y aplastando sus gemas corazón para acabar muriendo sobre una pila de cuerpos, atravesado por más de 10 lanzas y sosteniendo el cráneo de un fusionado en su mano. Ishar, heraldo de la suerte, asociado con Ishi, el número 10, y los atributos de piedad y orientación. Patrón de la Orden de los Forjadores de Vínculos y maestro de las potencias de la tensión y la adhesión. En algún momento Ishar tomó para sí el poder del Pozo de Control, la perpendicularidad de Odium. Adquirió temporalmente una parte del poder de Odium, pero esto afectó a su cordura y por extensión a la cordura de todos aquellos que estaban conectados a él. Este fue el motivo por el cual todos los heraldos acabaron enloqueciendo. A partir de este momento empezaría a verse a sí mismo como un dios. Su plan era crear nuevos soldados que pudieran luchar en la guerra contra Odium. Por un lado planeaba crear Spren con cuerpos físicos, inmortales y dotados de potencias. Por otro lado, creó una especie de fusionados humanos, usando para ello a los portadores de honor de Shinobar, con la esperanza de reemplazar así a los heraldos, aunque al único que consideraba aceptable para ese cargo era a Seth. Durante este tiempo se involucró en la política de Túkar, convirtiéndose en su líder bajo la identidad de Tezim. Durante los eventos del ritmo de la guerra, Dalinar decidió viajar a Emul, donde se ubicaba Ishar, con la intención de aprender más sobre los poderes de los forjadores de vínculos. Pero Ishar, presa de su locura, luchó contra Dalinar y varios corredores del viento, derrotándolos a todos sin apenas esfuerzo. Entonces Seth acudió a su ayuda con sangre nocturna, espantando a Ishar, que abrió una perpendicularidad para huir por Shadesmar. Antes de que la perpendicularidad se cerrara, Dalinar escuchó cómo la voz de Ishar le pedía que se reuniera con él en Shinobar, pues jurar un ideal cerca de él podría apartar temporalmente su locura. Dalinar entonces le encomendaría esta tarea a Seth y Kaladin.
Ya en Shinobar, Ishar le pediría a Seth que fuera en peregrinaje recorriendo todos los monasterios de Shinobar, derrotando uno por uno a los portadores de honor para encontrarse con él mismo en el último monasterio, el del Forjador de Vínculos. Cuando se reunieron, Ishar hizo aparecer de nuevo a todos los portadores de honor que Seth había matado, ya que como comentaba antes, ahora eran fusionados humanos y podían volver a vivir. En este momento Seth lograría jurar su quinto ideal, pero para desgracia de ellos, la cordura de Ishar no volvió. Se aseguró de protegerse a sí mismo para evitarlo. En consecuencia, Ishar se conectó con Kaladin y le hizo sentir de golpe toda la oscuridad que sentían todos los heraldos. Aún así, Kaladin logra jurar también su quinto ideal, consiguiendo, esta vez sí, contrarrestar la oscuridad de Ishar debido a la conexión que tenían, y por extensión liberando también a todos los demás heraldos y a todo aquel que también estuviera conectado con Ishar. Kaladin, heraldo del viento y heraldo de las segundas oportunidades, patrón de la Orden de los Corredores del Viento y maestro de las potencias de la adhesión y la gravitación. Al final de toda la historia, ya con Odium y Honor unidos convertidos en la Esquirla Retribución, la mayoría de los Spren de Roshar corrían peligro, pues Retribución planeaba absorberlos a todos para rehacerlos de nuevo. Para evitarlo, la Spren del Viento sugirió hacer un nuevo juramento, un juramento que atara a los Spren de modo que Represalia no tuviera control sobre ellos. Y dado que Jezrien había muerto, se necesitaba un sustituto, alguien que ocupara su lugar. Ese alguien fue Kaladin. Con las palabras "yo acepto este viaje", con una parte de honor que éste separó de sí mismo antes de fusionarse con Odium, y con las almas de los demás heraldos acudiendo a la llamada de Ishar, el nuevo juramento se estableció. Un juramento que en este caso estaba mejorado, pues aunque las almas de todos ellos iban a permanecer igualmente en Brace, probablemente torturadas de ahora en adelante, Ishar logró cambiarlo transportando las mentes de todos ellos a un rincón del reino espiritual. Una visión basada en Alashua, donde podrían permanecer en paz sin sentir los efectos de la tortura y perfectamente escondidos de los ojos de Retribución. Todavía quedan incógnitas por descubrir, sobre todo de los eventos ocurridos en Ashin antes de que los humanos llegaran a Roshar, cosa que veremos probablemente en un futuro, pues varios de los libros del segundo arco van a tener flashbacks centrados en algunos de los heraldos. En todo caso, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y, como siempre, vida antes que muerte radiante.